parte del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Casas de Bolsas, presenta el equipo 5, conformado por Josué Alvarado Hernández, Rebeca del Razo Hernández, José Manuel Esteves González, María Elizabeth Guevara Sánchez, José Ricardo Macías López y Martín Urriza Cornejo. Y bueno, se preguntarán cómo es que llega el filtro de mangas a la industria. Pues con la denominación de partículas suspendidas totales se reconoce una amplia categoría de material particulado, y es así como los filtros de mangas se vuelven elementos indispensables en determinadas industrias que emiten sustancias tóxicas en la atmósfera. Esto es para prevenir contaminaciones medioambientales que pueden ser perjudiciales para las personas. Los filtros de mangas son uno de los equipos más representativos de la separación sólido-gas mediante un medio poroso. Estos filtros aparecen en todos aquellos procesos en los que sea necesaria la eliminación de partículas sólidas. De una corriente gaseosa se eliminan las partículas sólidas que esa corriente arrastra, haciéndola pasar a través de un tejido, así como podemos ver en las imágenes. En un proceso de fabricación, los filtros de mangas son capaces de recoger altas cargas de partículas resultantes de procesos industriales de muy diversos sectores. Es muy importante la eliminación de polvo o de las pequeñas gotas que arrastra un gas, ya que este proceso puede condicionar las características de un gas para hacerlo tolerable, para solucionar los límites permisibles que se pueden emitir a la atmósfera, o bien como proceso para depurar la corriente y poder contribuir al control de la contaminación del aire. Además, podemos reducir el costo de mantenimiento de los equipos o mejorar la calidad de un producto, así como recuperar otros productos del mismo proceso. En otras palabras, los filtros de mangas o casas de bolsa es una versión a gran escala de una aspiradora. Ahora bien, es importante definir qué son las casas de bolsas. Como casas de bolsas entendemos que son filtros de tela con uno o más compartimentos aislados conteniendo hileras de bolsas de tela. Estas generalmente tienen una eficiencia en exceso del 99.9%, es decir, una alta eficiencia. Esto debido a la capa de polvo o plasta recolectora sobre la tela. Esta es la principal razón por su alta eficiencia, ya que esta es una barrera con poros tortuosos que atrapan las partículas a medida que viajan por ella. Estos sistemas logran atrapar materia particulada, incluyendo materia particulada de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micras, o como también lo podemos conocer, las PM10. Incluso puede atrapar material particulado de menor diámetro, como son las PM2.5, las cuales tienen un diámetro menor o igual a 2.5 micras. Incluso contaminantes peligrosos en el aire, que se encuentran en forma particulada. Es importante preguntarnos, ¿y dónde lo ocupamos? Bueno, pues las casas de bolsas o las bolsas colectoras de polvo se utilizan en una enorme variedad de aplicaciones e industrias. En todos los lugares donde las partículas de polvo seco necesitan ser filtradas de un flujo de aire, y donde las partículas no pueden entrar en la atmósfera ya que serían consideradas una contaminación atmosférica, ya sea en la industria alimentaria, industria química, mineral, incluso la industria ambiental. Su fundamento se basa en recolectores de polvo que se limitan al control de contaminación de aire debido a fuentes estacionarias, principalmente por la industria, ya que se llevan procesos de transporte, almacenamiento, descarga de gases de combustión y distribución, en los que se producen escapes de materia particulada a la atmósfera, estableciendo estos puntos como recolectores de contaminantes tóxicos que se desean recuperar para su reciclaje. El funcionamiento de un filtro de mangas o casa de bolsas se basa principalmente en 4 puntos. El primero es la entrada de aire sucio, cargado de partículas sólidas potencialmente tóxicas.
El segundo son las mangas. Están hechas con un tejido poroso que es capaz de retener las partículas sólidas. El tercero es el flujo de ventilación constante que impulsa las partículas a través de las mangas en dirección a la chimenea de escape. Y el cuarto es la chimenea de escape. Este es para la salida de aire limpio. Las partículas sólidas pueden quedar atrapadas en el tejido porque son interceptados directamente en el flujo que las contiene o porque son atraídas por la capacidad electrostática del tejido que las compone. Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas en forma de manga, normalmente de fibra sintética o natural, colocadas en unos soportes para darles consistencia. Son capaces de recolectar altas cargas de partículas resultantes de procesos industriales de muy diversos sectores. Elimina las partículas cuyo tamaño oscila entre lo subatómico a varios de cientos de micras de diámetros, con una eficiencia del 99%. Los filtros de tela pueden ser categorizados por varios medios. Comenzaremos por el tipo de limpieza, que pueden ser por agitación, por aire a la inversa y por propulsión a chorro. Después siguen los que dependen de la dirección del flujo de gas, donde encontramos de dos tipos. Uno que va desde el interior de la bolsa hacia el exterior y el otro que va desde el exterior de la bolsa hacia el interior. Otra clasificación es por la localización del ventilador del sistema. Pueden ser de dos tipos, de succión o de presión. Y finalmente los clasificamos por su tamaño, que son de cantidad baja, mediana o alta de flujo de gas. Nosotros les explicaremos la descripción del proceso por su tipo de limpieza, ya que son los más utilizados. Comenzaremos por describir la limpieza por agitación. En la limpieza por agitación usada con flujo de gas del interior al exterior, la transferencia de energía se logra suspendiendo la bolsa de un gancho o una estructura que oscilan accionados por un motor. El movimiento puede ser impartido a la bolsa de varias maneras, pero el efecto general es crear una onda sinusoidal a lo largo de la tela. A medida que la tela se mueve hacia afuera de la línea central de la bolsa durante porciones de la acción de onda, el polvo acumulado sobre la superficie se mueve con la tela. Cuando la tela alcanza el límite de su extensión, los parches de polvo poseen la inercia suficiente para desprenderse de la tela y descender hacia la tolva. Para casas de bolsas pequeñas y de un solo compartimiento, generalmente operadas de manera intermitente, una palanca conectada al mecanismo de agitación puede ser operada manualmente a intervalos apropiados, típicamente al final de una jornada de trabajo. En casas de bolsas con compartimientos múltiples, generalmente operadas continuamente, un cronómetro o un sensor de presión que responde a la caída de presión del sistema inicia la agitación de la bolsa automáticamente. Los compartimientos operan en secuencia de manera que se limpie un compartimiento a la vez. El flujo de gas hacia adelante al compartimiento es interrumpido. Se permite el asentamiento de polvo. El flujo de gas residual cesa y el mecanismo de agitación es encendido por varios segundos hasta un minuto o más. Los periodos de asentamiento y agitación pueden ser repetidos y enseguida el compartimiento es restablecido en la línea para la filtración. Los parámetros que afectan a la limpieza son la frecuencia del movimiento de agitación y la tensión de la bolsa montada. Ahora les describiré el proceso de limpieza por aire a la inversa. Este fue desarrollado como una manera menos intensiva de impartir energía a las bolsas. En la limpieza por medio de aire a la inversa, el flujo de gas hacia las bolsas es interrumpido en el compartimiento que está siendo limpiado y un flujo a la inversa, o sea que va de afuera hacia adentro, es dirigido a través de las bolsas. Este revés del flujo de gas pliega la bolsa suavemente hacia sus líneas centrales, lo que causa que la plasta se desprenda del área de la tela. El desprendimiento es causado por fuerzas tipo tijera desarrolladas entre el polvo y la tela, a medida que esta última cambia su forma. Las tapas metálicas para sostener la parte superior de las bolsas son una parte integral de la bolsa, tanto como lo son varios anillos cosidos que rodean las bolsas para prevenir su colapso completo durante la limpieza. Sin estos anillos, el polvo que cae y se acumula tiende a obstruir la bolsa a medida que la tela se pliega sobre sí misma mientras es limpiada. Algunas casas de bolsas con aire a la inversa emplean un sistema suplementario con agitación para ayudar a la limpieza, aumentando la cantidad de energía suministrada a la bolsa. La fuente de aire a la inversa es por lo general un ventilador del sistema por separado que es capaz de suministrar aire limpio y seco para uno o dos compartimientos a una relación gas a tela, tan alta o más alta que la del flujo de gas hacia adelante. Por último tenemos el proceso de limpieza por chorro pulsante. Las ventajas de la limpieza por chorro pulsante, comparada con las casas de bolsas con agitación o con aire a la inversa, es la reducción en el tamaño de casas de bolsas, disminuyendo así el costo en su capital. Esta forma de limpieza usa aire comprimido para forzar que un golpe de aire descienda a través de la bolsa y la expanda violentamente, tal como con las casas de bolsas con agitación. La tela alcanza su límite de extensión y el polvo se separa de la bolsa.
El aire escapado a través de la bolsa lleva el polvo separado del área de la bolsa. Sin embargo, en los chorros a pulso, los flujos de gas de filtración se oponen en dirección en comparación a las casas de bolsas con agitación o con aire a la inversa, o sea que van de afuera hacia adentro. Algunas características que se deben considerar son, por ejemplo, las partículas y el gas. Por ejemplo, en el caso de las partículas, la distribución de tamaños de estas y la adhesividad son propiedades muy importantes que afectan el procedimiento de diseño. Los tamaños menores de partículas pueden formar un plasma más denso, lo que aumenta la caída de presión. Las partículas que se adhieren, tales como los residuos aceitosos o los plásticos electrostáticamente activos, pueden requerir la instalación de equipo que inyecte un material de recubrimiento sobre la superficie de la bolsa, el cual actúa como un tampón que atrapa las partículas y evita que obstruyan permanentemente a los poros de la tela. De igual forma, características que se deben de considerar dentro de la casa de bolsas es la corriente del gas. En este caso, la humedad y el contenido de sustancias corrosivas son características principales de la corriente que requieren una consideración en su diseño. Las casas de bolsas y el sistema de ductos asociados deben ser insulados y posiblemente calentados si ocurriera la condensación. Tanto los componentes estructurales como los de la tela deben ser considerados, ya que cualquiera de estos pueden ser dañados. En los casos de una corrosión estructural sea probable, la sustitución de un acero inoxidable debería ser por un acero ligero. De igual forma, la temperatura de la corriente contaminante debería permanecer por encima del punto de rocío de cualquier condensable. Si la temperatura puede ser disminuida sin acercarse al punto de rocío, se puede utilizar los enfriadores por aspersión o el aire de dilución de manera que los límites de temperatura de la tela no sean excedidos. Igualmente, la presión. Los filtros de tela estándares pueden ser utilizados para el servicio por presión o al vacío, pero únicamente dentro de los rangos de alrededor de más o menos 25 pulgadas de agua, debido a la construcción de lámina metálica de las casas. Cuando la ley del equilibrio ecológico entra en México, se establece que todas las industrias deben tener regulada la emisión de contaminantes, por lo que este tipo de filtros se comenzaron a ocupar a mediados de los 90 aquí en México. Se crearon para dar alternativa en la operación económica y presentan grandes ventajas como son la eficiencia de filtración, la cual puede verse favorecida con el uso de agentes acondicionadores. Por otro lado, en algunos casos el aire filtrado puede volver a emplearse en la planta para llevar a cabo los diferentes procesos productivos. Y el material recuperado es seco y por lo tanto puede procesarse o desecharse sin ningún problema. No presenta problemas de aguas residuales, aguas contaminadas o congelamiento, y la corrosión y oxidación no son problemas comunes para este filtrado. Este tipo de filtros nos ayuda a que el material particulado no salga a la atmósfera, pues retiene partículas PM10, PM2.5, CFCs, así como gases resultantes de combustión como son el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre. De este modo quedan en la bolsa de los filtros y no son liberados al ambiente. Como la mayor cantidad de contaminantes recolectados dentro de las casas de bolsa son PM10, PM2.5 y plomo, los daños a la salud pueden variar dependiendo de la exposición de ellos, como pueden ser desde leves irritaciones en las vías respiratorias, irritabilidad en la piel o en casos muy extremos que se tenga una exposición prolongada y directa, como sería el caso de respirar o estar en contacto, puede llegar a producir daños en los riñones, en el sistema hepático, en el sistema óseo o incluso llegar a la muerte. Y de nuestra parte sería todo. Esperamos que el video haya sido de su agrado y sin más, les dejamos con la bibliografía.